Muy buenos días con todos. Voy a disertar el tema sobre el proceso de planificación estratégica. Este tema es en sí abordado por el Estado de una manera convencional dentro de todos los procesos de planificación existentes técnicamente y consiste en lo siguiente. Primero es la identificación de los actores, aquellos quienes intervienen como agentes de planificación, llámese una comunidad, llámese la ciudadanía o una población en general. ¿Para qué? Para dar el segundo paso, que vendría a ser el diagnóstico. Aquí la intención es conocer los problemas fundamentales o problemas críticos que aqueja al área de estudio, a la población en estudio, para con ello formular la visión de desarrollo. Se plantean los objetivos estratégicos y las políticas de desarrollo, ¿no? Para poder plantear las líneas de acción o las líneas estratégicas, aquellas líneas que van a dar lugar al planteamiento de programas y proyectos que en función a ella se ha de implementar para que finalmente, como punto número 8, proceder a la gestión por resultados. Aquí también podemos señalar que hay fases en el proceso de planificación estratégica. En lo tradicional vemos fundamentalmente un primer paso, que es la preparación, aquello que significa, ¿no?, establecer determinadas condiciones como la sensibilización a la población, etcétera, para iniciar un proceso de planeamiento, y luego proseguir al diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico, como ya dijimos, para conocer los problemas, procedemos a la formulación, que consiste en establecer las propuestas de cambio o propuestas para emprender el camino del desarrollo. Luego, la validación de aquella imagen objetivo para la implementación, que consiste en desarrollar proyectos de toda naturaleza, financiamiento, presupuesto, etc., para finalmente realizar el seguimiento, el monitoreo y control. Evaluando todo esto, procedemos a una retroalimentación e inicio de un nuevo proceso. Para planificar el desarrollo del país, el CEPLAN ha diseñado sus propias fases, siendo la primera el análisis prospectivo. En esta fase se diseña el modelo conceptual para comprender el tema de estudio, se identifican tendencias, se seleccionan variables, se construyen escenarios de futuro y se analizan riesgos y oportunidades. Es decir, que la prospectiva es la tendencia hacia dónde queremos llegar. Luego viene la fase estratégica, aquel escenario futuro que debemos elegir. En función a ella se construye el escenario apuesta. Se formula la visión, los objetivos estratégicos, los indicadores y metas. Se identifican las acciones estratégicas y la correspondiente ruta estratégica. Es decir, que es importante saber a dónde llegar, basado en esa visión, en esa imagen de futuro, ¿no?, para lograr los objetivos y aquellas metas que estarán cuantificadas y serán medibles en función de los indicadores. Luego tenemos la fase institucional, que consiste en determinar la misión institucional o la misión de aquel lugar o espacio donde vamos a planificar, como también los objetivos estratégicos. Cada uno de estos con sus indicadores y metas. Se desagregan las acciones en áreas que aseguran su ejecución y se vinculan con el sistema de presupuesto público. Finalmente, tenemos la fase de seguimiento, que consiste en realizar un análisis o seguimiento continuo a las metas, basado en los indicadores establecidos en el proceso, con el fin de retroalimentar dicho proceso para el logro de los objetivos, así como para la anticipación de riesgos y oportunidades. Esto igualmente va a dar lugar a una retroalimentación o feedback. Todo lo explicado hasta este momento es la parte técnica, es la parte especializada, como para poder seguir el procedimiento de planificación. Pero sin embargo, objetamos que en los procesos de planificación desarrollados por el Estado
no participa la ciudadanía de manera directa. Más por el contrario, es un proceso imperativo que viene desde arriba hacia abajo, es decir, el gobierno establece condiciones basado en su propia visión o basado en los intereses de determinados grupos para poder formular determinadas propuestas o alternativas que no son precisamente la que corresponde a la ciudadanía en general. Al no ser participativo el proceso de planificación, muchos planes terminan hechos libros, es decir, en un montón de papeles que llegan a parar en las bibliotecas o en los escritorios de los altos funcionarios. Por tanto, nunca se cumplen. Y hasta aquí, siempre, por tradición, esta forma de planificar ha sido una pérdida de tiempo y que no ha generado mayormente valor agregado o valor público. Los ciudadanos desconocen el contenido de estos planes y por tanto no contribuyen con la ejecución. La planificación resulta siendo un fracaso. Así es como debemos valorar la participación del ciudadano en este proceso de planificación, tanto en el diagnóstico, en la formulación, la ejecución de los planes, etc. Es decir, se ha de practicar una planificación de abajo hacia arriba, desde la ciudadanía hacia las altas autoridades para que pudieran ejecutar las aspiraciones de la población. Por tanto, creemos que la planificación no solo ha de ser de tipo estratégica, y tampoco no debemos utilizar lo estratégico en términos de cliché y seguir haciendo libros para las bibliotecas, sino también el planeamiento, al incluir a la ciudadanía, ha de convertirse en un procedimiento metodológico de tipo participativo. Estamos hablando de la planificación estratégica participativa, al que denominamos PEP. El PEP es un estilo de planificación que involucra directamente a la ciudadanía, a los agentes de cambio, a los agentes sociales, a los agentes de desarrollo, es decir, a las organizaciones de base, a las instituciones sociales, colegios profesionales, universidades, etc. Por tanto, interviene la ciudadanía en todo proceso de planificación de manera ordenada y conjunta, con la intervención directa de todos quienes se encuentran involucrados en este proceso de cambio como objeto de estudio. El siguiente punto que me corresponde es la matriz del marco lógico. El marco lógico es un instrumento técnico complementario a la planificación. Por tanto, es útil para que el equipo involucrado en un proyecto se desarrolle, llegue a un consenso sobre la concepción general del proyecto o programa. Este tiene varios pasos metodológicos en su proceso. Uno, que es el análisis de involucrados. Se hace para identificar y esclarecer qué grupos y organizaciones están directa o indirectamente involucrados en el problema de desarrollo específico que intentamos resolver, para tomar en consideración sus intereses, su potencial y sus limitaciones. Asimismo, tenemos el análisis de problemas. Hacemos el análisis de problemas derivados del diagnóstico, obviamente, para analizar la situación actual relacionada con el problema de desarrollo seleccionado, identificar los problemas principales en torno al problema de desarrollo y las relaciones causa-efecto, entre otros. Visualizar las relaciones de causalidad y sus interrelaciones en un diagrama, es decir, es la construcción del árbol de problemas. Luego, análisis de objetivos. El primer paso es convertir el árbol de problemas en árbol de objetivos o soluciones a dichos problemas identificados. Como cuarto paso es el análisis de alternativas. Este análisis consiste en identificar estrategias alternativas a partir del árbol de objetivos, que si son ejecutadas podrían promover el cambio de la situación actual a la situación deseada.
aquella imagen objetivo o aquella imagen de futuro que pretendemos lograr. En base a todos estos 4 pasos se elabora la matriz del marco lógico. La matriz del marco lógico es un cuadro de doble entrada. Por el lado de las columnas, de la primera columna del lado izquierdo, tenemos los niveles de objetivos, que vendría a ser en primer lugar el fin, el propósito, los componentes y las actividades. Por el lado horizontal tenemos los indicadores verificables, los medios de verificación y los supuestos.